nombre de Jesús, amén. Entonces, leímos donde dice que las señales nos seguirán. No tenemos nosotros que salir siguiendo señales, sino a los que creen, las señales nos seguirán. ¿Cuántos creen en esta mañana? Amén. Amén. Todos creemos en Jesús, creemos en su obra redentora, creemos en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. O sea que esas señales tienen que estar ya en nosotros. ¿Cuáles son las señales? Hablar en nuevas lenguas. Esta es la primera señal que nos dice este versículo. Tenemos que experimentar, todos tenemos que experimentar hablar en nuevas lenguas, así como en el tiempo de Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo y todos hablaban en nuevas lenguas. Yo leía que todavía hay cristianos que no tienen esa experiencia, y esa es una de las señales, ¿ves? Que todos tenemos que conocer. Claro, y yo decía, bueno, conozco personas que me dicen que no hablan en lenguas angelicales, pero entonces también seguir leyendo y hablar nuevas lenguas. Ya nosotros en Cristo, nuestro idioma cambió. Ya toda palabra de maledicencia, todas esas palabras cambiaron. Ya hablamos nuevas lenguas, hablamos con denuedo. Entonces esa es la lengua que tenemos que hablar nosotros. Tenía una célula hace años y las chicas lloraban porque ellas no hablaban en lengua. Pero yo les decía, y en cambio otras inmediatamente hablaban en lengua. Pero ¿por qué si ellas hablan en pecado? Ellas hablan y yo no. Yo les decía, eso es un regalo de Dios, una promesa. Él dice, y me derramaré sobre toda carne. Y también les decía, Él no puso ahí una carne santa, pura, íntegra, no. Y me derramaré sobre toda carne. Esa promesa está, yo la creo, ustedes la creen, y tiene que esas señales estar en cada uno de nosotros. Amén. Otra de las señales fue echar demonios, echar fuera demonios. Otra señal. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Leemos en Hechos 5:12, dice, como por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, antiguamente la gente sacaba a los enfermos. Cuando pasaba Pablo, los sacaban los endemoniados. ¿Y qué pasaba? Los sacaban a las calles, sacaban a los atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Esta fue una de las señales más sobresalientes que demostraba que el reino de Dios había llegado y estaba entre el pueblo con gran poder. Otra de las señales que nosotros tenemos que experimentar. No tenemos por qué tener temor de orar por un enfermo, de echar fuera demonios, porque si el Señor me dice a mí que esa es una de las señales, y si yo he creído en Él, entonces tenemos que creer en eso. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, otra de las señales que dice era, escaparán de la muerte por mordedura de serpiente. Esta señal, tomarán serpientes en la mano, o beber veneno no se debe convertir en un rito ni en una prueba divina. Ahorita llegan a su casa y se ponen a tomarse. No vamos a hacer eso, porque fíjense ustedes, a fin de provocar, muchos lo harán a fin de provocar la espiritualidad de uno como creyente. No. Esas son promesas dadas a los creyentes que se encuentran en tales peligros. Por lo menos donde hay patio, que uno se pone a agarrar el monte y eso, ahí donde uno tiene que creer. Señor dice que no tomaremos serpientes en las manos y no nos morderán. Okay. Y no iremos a beber cosas mortíferas. Había una líder que dice que una vez se paró en una bomba de gasolina. Cuando eso decían que le andaban echando la burrundanga. Entonces ella dice que llega un hombre a venderle cuestión de aromas para los carros. Y ella empezó a sentirse mal. Y ella se acordó de este versículo y le decía, Señor, si tú dices que a los que creen ninguna bebida mortífera, eso que ese hombre me echó, en mí no hará efecto. Y ella dice, prendí mi carro,
y mire, no me pasó nada. Entonces es en eso, no es que vamos a salir a probar, ¿no? Entonces fíjense ustedes, otra de las señales es sanar enfermos. Así como Pedro en el libro de los Hechos le dijo al cojo que ponían en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. ¿Qué pasó? Ese hombre se le enderezaron sus piernas, ¿ve? Y se levantó. No caigamos en ir a cobrar, porque muchos han caído. Yo voy, oro, pero me pagan, sabiendo que esta señal lo sigue. ¿Ve? No caigamos en eso, hagámoslo con amor, y el Señor es el que se encarga. Mire, hace años tenía una célula, está la hermana Judy de testigo. Llegó mi hija con una niña muy mal. Mami, para que ores por la niña. Bueno, estaba yo, pero les diré que tan apasionada por el Señor que saqué el aceite ungido y empezamos a orar por la niña. La niña se estiró y quedó como muerta. Y todos nos mirábamos la cara porque dijimos: se murió. Inmediatamente aprieto a la niña y le digo: Señor, tu palabra dice que tus hijos no quedarán avergonzados. Cuando dije esa palabra, el Señor inmediatamente me respondió. Esa niña pegó un grito y empezó a llorar. Entonces, nosotros tenemos que creer en esta palabra, ¿ve? Y ponerla en práctica. No tengamos temor, tenemos que ponerla en práctica. Sobre los enfermos pondrán sus manos. La iglesia está llamada a llevar adelante el ministerio sanador de Jesucristo en obediencia a su voluntad. Esto nos lo pide el Señor, no son inventos ni de los pastores ni de los líderes. El Señor nos ha enviado a eso, a orar y a imponer las manos por los enfermos. Amén. Esta manifestación espiritual debe continuar en la iglesia, así como esas señales ocurrieron en la historia de la iglesia primitiva. Nosotros los creyentes debemos vivir estas manifestaciones espirituales en la iglesia, donde estamos hasta que Cristo vuelva. Tenemos que hacerlo. Amén. Cuando el reino de los cielos no está manifiesto en el pueblo de Dios, es porque el pueblo de Dios quizás se ha desviado, quizás por la actitud del corazón del pueblo de Dios. Nosotros como seguidores de Cristo no solo tenemos que predicar el evangelio del reino y llevar la salvación a todos los creyentes, también tenemos que hacer realidad ese reino como lo hizo Jesús. Sanar enfermos, echar fuera demonios, todo eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. No son dones especiales para unos pocos. No crean que esto lo dio el Señor nada más para un grupito. Dice: para todo el que cree. Es para eso. ¿Cuántos creen? Amén. O sea que ya estamos preparándonos para echar fuera demonios. Amén. Para sanar enfermos. Amén. No habrá mordedura de serpiente que nos pase nada. Amén. Bueno, esas son las señales que nosotros tenemos que tratar de que se cumpla aquí en la tierra, porque esa es la manera de cómo el reino de Dios está implantado aquí en la tierra. Amén. Amén. El que creyera en el nombre de Jesús echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará en las manos serpientes, y si bebiera cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En la actualidad, la falta de estas señales no indican que Cristo haya incumplido su promesa. ¿Qué es lo que pasa? La falta está en el corazón de sus seguidores. En Mateo capítulo 17, versículo 17, el Señor dijo: respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Este texto refleja el concepto de Jesús respecto a la iglesia, que dejan de ministrar, liberar a los oprimidos por Satanás y los demonios. Aquí vemos que hay falta de fe, de conocimiento y de autoridad espiritual.
porque el Señor nos ha dado la orden, nos ha dado la autoridad. Amén. Jesús se sentía intensamente, Jesús se sentía en ese momento, cuando le dijo esto a sus discípulos, se sentía intensamente decepcionado y afligido cuando su pueblo no experimentaba esas señales. ¿Cómo creen ustedes que debe sentirse Jesús ahorita? También igual, porque falta. Nosotros todavía no nos hemos levantado a hacer completamente esta obra, a orar por los enfermos. Una vez fuimos a un velorio y mi hija me decía, mami, me provocaba orar y decir a ver si el muerto se levantaba. Pero bueno, tenemos que hacer la prueba, porque es la voluntad de Dios. No podemos poner en duda lo que el Señor nos dice. Jesús se siente intensamente decepcionado y afligido cuando su pueblo no experimenta estas señales y no participa en el ministerio contra las fuerzas de Satanás. Cuando nosotros hacemos esto, estamos participando contra las fuerzas de Satanás. Jesucristo ha prometido que su autoridad, poder y presencia nos acompañará. Acompañará a su pueblo en cada batalla que nosotros vayamos a librar contra el reino de Satanás. Tenemos que liberar a las personas del cautiverio mediante la predicación del Evangelio, la vida de justicia y la realización de señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que experimentar estas señales, que se cumplan en nuestras vidas, porque si nosotros hemos creído en ese Dios vivo, en ese Dios poderoso, en ese Dios que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y si Él promete esto, es porque está escrito y se tiene que cumplir. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos están dispuestos a salir que se cumplan esas señales? Amén. Gloria a Dios. Bueno, Señor, hoy te damos gracias, amado Rey, por esta palabra, Señor, y que nosotros podamos, Señor, salir, predicar a tu Evangelio y que se cumplan las señales en cada uno de nosotros, que seamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor, y que hablemos nuevas lenguas, Señor, que podamos echar fuera demonios, que podamos sanar enfermos, Amén, Señor, Señor, y no que me nada, cuando el enemigo venga a atacarnos, nada nos toque, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda